Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Hoy programón. Vamos a hablar sobre probablemente el mejor presidente que tuvo el Paraguay, el grande, Eligio Ayala. No hay ninguna ciudad que lleve su nombre, no hay ninguna ruta internacional que lleve su nombre. Hizo muchísimo por la Facultad de Medicina, fundó la Facultad de Ingeniería. Por supuesto, Eligio Ayala no existe. Y probablemente esa ingratitud hace que se le haga más grande a Eligio Ayala. Jamás, nunca se va a poder comprender la victoria del Chaco, el haber expulsado definitivamente al adversario de los bolivianos y reconquistar 220.000 kilómetros para el Paraguay sin la presencia del doctor Eligio Ayala. Un 24 de octubre de 1930 moría el doctor Eligio Ayala, motivo por el cual hoy vamos a recordar la vida del doctor Eligio Ayala. Estamos con el doctor Claudio Velázquez, que va a compartir con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Gracias por la invitación, un gusto. Gracias a vos, gracias a vos. Muchas gracias, Claudio. Quiero comenzar, está internada, así que deseo que una pronta recuperación a la doctora Miriam Ayala, sobrina nieta del expresidente Eligio Ayala. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, doctor, muchísimas gracias por la invitación una vez más. Al contrario, para nosotros es un placer, porque hablar de Eligio Ayala a cualquiera le empecina. Es imposible hablar de Eligio y no enfervorizarse y hasta si se quiere excitarse por lo que dio por el país. Y no es sorpresa que hoy sea un desconocido, no es sorpresa que hoy nadie se acuerde y que no haya, como te decía, una ciudad, una avenida, una ruta internacional que lleve su nombre. Apenas una calle en el centro de Asunción, el colegio en su ciudad local, Buyapeú, y en Fernando de la Mora nosotros le nominamos a un centro educativo, doctor Eligio Ayala. Después no conozco en el país que haya otro lugar. Vos sabés que es impresionante, doctor, porque sus propios descendientes mencionan que gran parte de su correspondencia por incidencia de la dictadura desaparece. Hace poco se publica una gran cantidad de postales que él enviaba a su mamá y a su hermano gemelo, a Emilio, y las respuestas que le daba a su mamá no obran en ninguna parte. Y mucho de eso acervo intencionalmente, según su descendencia, se pierde. Es que Eligio Ayala le incomoda a mucha gente, le incomoda. Pero felizmente estamos algunos que vamos a hacer lo posible para poder hacer que Eligio Ayala, como se decía, a medida que el sol va desapareciendo, la sombra gigante de las cordilleras se van ampliando, la figura de Eligio Ayala también se va a engrandecer a la medida que aumenta la indiferencia de parte de este gobierno. Porque pretender minimizar la figura colosal de Eligio Ayala es pretender tapar el sol con un dedo. Imposible, sí. Imposible. Comencemos por la vida de Eligio Ayala, por favor. Bueno, Eligio de una cuna rural, en 1879 nace. Si yo te digo 1878, ¿qué me vas a decir? Hijo, periodo de posguerras, te voy a estar hablando. Te puedo mostrar el documental y quiero agradecer públicamente a la sobrina nieta también. ¿Sí? María Luisa Ayala Bocio, y a otra sobrina nieta, que es la amiga Berta Ayala, que me trajeron el acta. No tuve tiempo de imprimir, pero a la vuelta del corte voy a ver si podemos pasar. Okay. Donde él nació el 4 de diciembre de 1878 y fue inscrita en la parroquia el 5 de mayo de 1879. Okay. O sea, ahí ya comienza el problema con Eligio Ayala. Y otro dato importante, su madre había sido residenta. 10 años antes de la fecha en la que figuran los registros oficiales, un grupo de cuatreros asalta su casa. En plena guerra de la Triple Alianza, le asesinan al abuelo y al tío. Imagínense, en ese periodo de 1869 eran bastante casuales los asaltos de grupos de cuateros, eran paraguayos, eran aliados que hambre asaltaban y pasaban estos incidentes, y así, en ese triste episodio mueren lo que son sus abuelos y el Rosario. Y imagínense, su mamá era la única hermana de 7 hermanos, y lo guapa que fue esta señora, porque
en medio de hombres se cría y le forma a Eligio y a su hermano gemelo, entre otros hermanos también, que fue Emilio. Esa tarea de por sí es colosal. Otra incidencia grande fue la de Alón, que era hermano de su mamá y su tío, por ende. Alón es el que de muy joven se percata de la luz que tenía Eligio y ya lo lleva a estudiar a Encarnación, pero rápidamente. Después es ahí que va al Colegio Nacional de la Capital, pero sin duda alguna, la incidencia de Alón en la vida de Eligio es contundente. Sí, no, extraordinario, extraordinario. Sí, Alón tuvo una influencia muy importante, definitivamente. Y es cierto, uno de los tíos se percate, le lleva a Encarnación y después viene al Colegio Nacional de la Capital a estudiar. Eligio Ayala se graduó en el Colegio Nacional y terminó siendo abogado. Más o menos por 1904, antes de la revolución de Es más, él dice que se pliega al bando insurgente en la guerra civil de 1904. Se presenta. Se presenta. Incluso llega a un grado, me parece que a un grado de suboficial en esa revolución. Y un dato interesante, doctor, es impresionante cómo su hermano Emilio tenía un parentesco pero brutal. Y cómo su hermano, sin desmeritar, va a permanecer en esa vida rural toda su vida con su mamá, va a casarse, va a vivir en Buyape, pero sin embargo el otro va a ser una luz clave en ese proceso de la historia del Paraguay. Y eso ya lo rescata la embajadora Julia Velilla. Es impresionante cómo dos gemelos idénticos físicamente son tan distintos en su trayectoria, ¿verdad? Julia Velilla hizo un libro muy lindo, entre paréntesis. Para mí el mejor libro de Eligio Ayala, y que me disculpen los demás autores, lo escribió la embajadora Julia Velilla. Ella llega a conclusiones brutales. Como por ejemplo, y perdón que me adelante, cuando termina la guerra civil del 22 y 23, no se llegó a una polarización, terminó la pelea y no hubo más enemistades, no hubo vendetas, dice la embajadora. La primera vez. Y no hubo estado de sitios. En la dictadura, ¿cada cuánto teníamos estado de sitios sin fundamentos? Y Eligio no te saca estado de sitio en ese periodo posguerra civil del 22 y 23. Pero bueno, volvamos a la formación. Al final vos estás más emocionado que yo. Sí. ¿Te gusta, te apasiona por lo visto Eligio Ayala? Sí, lo que pasa es que yo escribí un libro de la guerra civil del 22 y 23. Me permití ahí un comentario que me hice público que iba a hacer. Hablamos con la doctora Julia Velilla y con su participación logramos armar una biblioteca en el Palacio de López. Okay. Y un poco antes de retirarme como presidente se armó la biblioteca contigua al despacho presidencial, donde era la oficina privada, y le nominamos presidente Eligio Ayala. Ya que no tiene ciudad, no tiene avenida, le nominamos a una biblioteca en el palacio con el nombre de Eligio Ayala. Y me preguntó la doctora Julia Velilla Laconich qué pasó de esa biblioteca, y le dije, nosotros dejamos intacta y quedó en manos del presidente Cartes. Ahora, por lo que averigüé, aparentemente fue desarmada esa biblioteca. Es una lástima que incluso a ese nivel de humillación se llegue, de que porque una biblioteca en el Palacio de López lleve el nombre de Eligio Ayala, se haya desarmado y se haya llevado a otro lado. Es lamentable. Le prometo, doctora Julia Velilla, que voy a averiguar qué ocurrió con esa biblioteca y sobre todo con la nominación presidente Eligio Ayala. Adelante, doctor, continuamos. Bueno, porque acá lo interesante también es cómo él asciende en la carrera política como diputado. Y ahí ya el primer choque que tiene Eligio es con la figura del varón meteórico, de Albino Jara. Él se aplica una suerte de autoexilio y va a la Argentina en la época dura de Albino Jara. Y es a partir de allí donde él, bueno, se proyecta y va 10 años a Europa. 1911. Exactamente. Y ahí quiero spoilear un poco. Hay un trabajo, hace un año que se publica, íntimo, Eligio Ayala. Carlos Pastore. De Carlos Pastore, donde están muchísimas correspondencias que él enviaba a su mamá, a Celestina, una de sus hermanas, y a Emilio. Celestina, la hija de Manuela, pero que no es de Sisa. Exactamente, que no es de Sisa, porque Sisa no lo reconoce a Eligio, no lleva el apellido de él. Y es demasiado interesante esa correspondencia. Primero, luego, porque es escrita en Europa en un episodio muy negro donde se da la Primera Guerra Mundial. Él envía postales desde Zúrich, envía postales desde París, desde diferentes países, de ciudades europeas, y llegan a Buyape. ¿Te imaginas todo el viaje que hacía esa postal para llegar a la mano de su mamá Manuela? Y en esa época. Y otro dato interesante,
En el año nuevo de 1916, por ejemplo, él le escribe a su mamá y le dice, estoy bien, le dice, pero he derramado muchas lágrimas esta noche porque te extraño mucho, le dice a su mamá. O sea, era ñangarecó por su mamá Eligio, y eso es algo espectacular que hay que destacar de parte de él. Él se preocupaba por su mamá y le pedía que se reporte. Es más, cuando no le transmitía reporte a alguno de sus hermanos en esta correspondencia, le decía, ¿por qué no se acuerdan de mí mis otros hermanos? ¿Cómo están ellos? O sea, ese pasaje de su vida en Europa es espectacular, y él que justamente lo va a formar y le va a permitir incluso aprender 4 idiomas en el marco de su carrera, ¿verdad? Ahora, una vida muy traumática la vida de él, porque sin recursos, y tuvo que salir de Inglaterra, salir de Alemania, se fue a Suiza, que era un país neutral, y continuó ahí y se convirtió en un gran admirador de Nietzsche. ¿Vos crees que Nietzsche pudo cambiar la vida de Eligio Ayala? Sí, creo que en algunos puntos habrá incidido. Y otro punto importante, él sufre una enfermedad, sufre una gripe muy fuerte allá por 1917. Y también en esta correspondencia le reportaba a su madre su cuadro de salud. Él, como mencionaste, vuelve en 1919. Sí. Manuel Franco le había pedido que preste sus servicios, pero él, por alguna cuestión... Franco le pidió en el 16. En el 16, pero él aún no se consideraba capaz de llevar una cartera del Estado, entonces pide un cierto tiempo, pero cuando Manuel Gondra lo requiere, sí ya viene y se pliega al gabinete de Gondra. Es a partir del 19 donde dentro del gabinete va a emerger su figura como estadista propiamente, doctor. Sí, es correcto, es correcto. Bueno, él regresa después de prácticamente 9 años de haber estado en Europa y viene con unos conocimientos que hay que reconocer. Yo creo que a esta altura de los acontecimientos tenemos que aceptar, reconocer y afirmar que Eligio Ayala fue lejos el presidente mejor preparado en la historia del Paraguay, y lo ha demostrado con hechos más que con palabras. Y ahí la pregunta es, ¿qué es lo que le lleva a esa presidencia provisoria a culminar ese periodo tan caótico que no lo termina Eusebio Ayala y que lo lleva a él a ser presidente hasta el término de la guerra civil? Es que justamente Eusebio Ayala era el presidente al desencadenarse la guerra civil del 22 y 23, y en un momento dado él era presionado tal vez por sus propios correligionarios por una actitud muy pacifista. La guerra civil del 22 y 23 ya duraba más de un año, ya le cansaba a la gente y le reclamaban mano dura a Eusebio, cosa que tal vez a Eusebio le haya disgustado de cierta manera, y es lo que le lleva a finalmente renunciar, y ahí es donde asume Eligio. ¿Por qué asume Eligio? Porque Eusebio tenía a su candidato, Emiliano González Navero creo que era, y los gondristas también tenían su candidato, entonces tenía que entrar alguien imparcial, y ahí entra propiamente Eligio con su primer mandato, doctor. Bueno, y Eligio era ministro de Hacienda, dice que estaba durmiendo la siesta, se va a un grupo de dirigentes liberales y le dice, queremos que vaya a asumir la presidencia. ¿Y cuál fue la reacción de Eligio? Dice, mínimo se habrá asustado. Eligio le dice, se pone el saco, vamos, estoy preparado para gobernar. Ah, ok. Estoy preparado para gobernar. La palabra de una persona que tenía el aplomo, tenía el conocimiento, porque venía desde 1920 que venía siendo ministro de Hacienda, estamos hablando del 23, 3 años de ministro de Hacienda, ya fue diputado, ocupó otros cargos, venía con una formación sólida de Europa. Entonces cuando vienen a decirle, queremos que asuma la presidencia, renunció Eusebio Ayala, él se pone el saco y dice, vamos. Hay una carta que desde Puerto Pinasco le hace a Eusebio Ayala, en donde cuando asume la presidencia recientemente y le da toda la fuerza y pone la mano en el fuego, pero al 120% por Eligio. No dudo de que usted va a tener la plena capacidad para dirigir la República en este momento exacto, le dice. O sea, es espectacular. Está en el libro de Manuel Peña Villamil de Eusebio Ayala. Sí. Es extraordinaria la carta que Eusebio Ayala hizo tiempo. Exactamente. Muy bien, vamos a unos consejos comerciales, vendemos y regresamos enseguida con esta interesante presentación del presidente Eligio el Grande Ayala. Estamos de vuelta con el doctor Claudio Velázquez hablando sobre la vida del doctor Eligio Ayala. Entonces, Eligio Ayala asume la presidencia provisoria después que Eusebio Ayala haya dejado. Él logra terminar la revolución del 23, declara una amnistía amplia, no hay denuncia, demanda contra nadie, sí. Un hecho sin precedente dentro de la historia del Paraguay, y después renuncia para ser candidato a presidente de la República. Y ahí fue bastante inteligente, porque en ese interregno
asume Riard. Y Riard era era una persona destacadísima. Cuando termina la guerra civil del 22 y 23, todos los fortines paraguayos en el Chaco habían sido abandonados, no había hombres en el Chaco, así de drástica era la situación. Entonces, ¿qué hace Riard? Manda a explorar el Chaco y se da cuenta que le teníamos en las narices a los bolivianos. Uno de los fortines más alevosos que fundaron los bolivianos en el 23 es el fortín Saavedra. Y allí justamente se percatan de esta situación de la fundación de estos fortines, y a partir de allí se le reporta a Riard la situación. Por lo que Riard le pide a Manlio Shenoni, el coronel, para que haga un plan de rearme para el Estado paraguayo. Eso ya era en el cierre del periodo de Riard. Y plenamente era la conversación entre Riard y entre Eligio Ayala, como para poder encaminar esa urgente adquisición de armamentos por un lado, y por otro lado la urgente necesidad de ocupar y pisar fuerte el Chaco paraguayo, doctor. Bueno, lo interesante es porque, como decís, se da una concatenación de hechos. Finalmente el doctor Riard termina siendo ministro de Guerra y Marina del presidente Eligio Ayala, porque él siempre se jugó por un civilista. Claro, ahí teníamos el antecedente de que Chirife, uno de los últimos ministros de defensa, se había levantado en contra de Gondra y ya desencadenó todo lo que fue la guerra civil. Eligio sabía perfectamente que era el momento menos propicio como para tenerle algún revoltoso como ministro de defensa que se le levante, ¿verdad? Y siendo Eligio Ayala una persona pacifista por definición, por autonomacia, sin embargo cuenta la anécdota que cuando lo convoca el entonces teniente de fragata, José Alfredo Bozano Baglietto, le encuentra al presidente. Antes el presidente despachaba en el segundo piso del palacio. Sí. Usted tenía que subir al Palacio de López, te subí la escalera, te va a la mano derecha y lo que es actualmente el Salón de las Américas, ese era el lugar donde... Molas López es el que cambia y lleva la planta baja. Molas López es el que cambia por su problema de artrosis. Bueno, entonces estaba mirando el presidente Eligio Ayala la bahía de Asunción, y viene Bozano y le dice: presidente, está Bozano, se encuadra seguramente el teniente Bozano, y le dice Eligio Ayala sin darle la cara, le dice: teniente, tenemos que prepararnos y tenemos que tener fragatas de guerra porque la guerra es inminente y no podemos evitar. Ese convencimiento de que tenía la guerra tuvo Eligio Ayala. ¿Qué hizo por el Chaco el presidente Eligio Ayala? Bueno, por un lado, como mencioné, la urgente ocupación del Chaco a través de la fundación de fortines. Y acá lo meritorio de Eligio es que contiene ese avance en desmedro del status quo de 1907, porque los bolivianos ya estaban pisando terreno que ellos mismos habían reconocido como paraguayo, y eso ya era grave. Entonces, lo que hace Eligio es instala 18, 20 fortines que contienen ese avance boliviano que buscaba llegar al río Paraguay. Gracias a Eligio, los bolivianos siguen fundando fortines, pero ya en zona norte, ya en la parte un poco más un poco hacia Boquerón, y ese sector empiezan a darse algunos que otros fortines, pero abandonan esos proyectos de llegar hacia el río Paraguay. Y ojo, el fortín Muñoz que fundan los bolivianos en el periodo de la guerra civil les permitía a ellos llegar en aviones hasta Asunción y bombardear Asunción. Claro. Eso es un análisis que el ingeniero Rafael Mariotti hace. Ellos tenían un aviones, los Junkers, que tenían la capacidad de llegar a Asunción y bombardear. ¿Se imagina lo drástico que eso es, doctor? Y todo eso se frena gracias a la contención que hace Eligio con la fundación de los fortines. Por otro lado, se da el plan de rearme. En total dice que en 6 o 7 años se habla de 660 millones de pesos de curso legal. Tenemos los fortines que decía. Bueno, ahí está justamente, si podemos mostrar un poquito. Son 600 millones de pesos de curso legal lo que le cuesta. Bueno, acá por ejemplo vemos, si Muñoz es el de 1923, desde ahí ya se podía bombardear Asunción. Después está Saavedra, que justamente el presidente boliviano Juan Manuel Saavedra es el que ordena su fundación. Con Eligio Ayala se contienen esos fortines y ya los bolivianos abandonan ese proyecto de ir hacia el sur, van más hacia el norte. Y ahí la línea que vemos,
la línea recta es la línea del statu quo que alevosamente los bolivianos empiezan a violentar. Yo soy de la teoría de que ellos tenían cierta red de espionaje, se informaban por los periodos de prensa, pero gracias... Había un conocido farmacéutico paraguayo fue sorprendido como espía. Y por esa situación se aprovechaban de esas inestabilidades paraguayas y daban sus fortines más alevosos en 1923. Por eso plenamente lo cumple Eligio su tarea de fundar los fortines, cosa que José P. Guyari ya no sigue. José P. Guyari no funda la misma cantidad de fortines que Eligio, no sé, tal vez lo haya considerado como algo secundario, pero hace una adquisición de armamento como los morteros. No. El presidente José Patricio Guyari fundó mayor cantidad de fortines que Eligio Ayala. Mayor cantidad. Vamos a discutir por pero no importa, Martínez Peláez nos lleva a otra conclusión. Ese es para otro momento, pero la cantidad de fortines que fundó el presidente José Patricio Guyari es superior a la que fundó el presidente Eligio Ayala. Ok, vamos a contrastar después la información. Correcto, no hay problema. Ok. Bueno, y con respecto al tema del rearme, lo increíble acá es que adquiere estos armamentos con ingresos del Estado paraguayo, sin aumentar impuestos. Creo que una pequeña deuda a la Argentina y un banco alemán que representó el 4% de todo lo que se compró, nada más es lo que se contrajo en deudas. Pero no hubo aumento de impuestos y fue el 40% de todo el dinero ingresado en 7 años lo que permitió la adquisición de estos armamentos. Y ojo, fueron armamentos pero destacadísimos. El Paraguay, por ejemplo, fue más inteligente y compra las ametralladoras livianas, que tenían un proceso de enfriamiento mucho menos complejo que las ametralladoras pesadas. Los bolivianos adquirieron enormes cantidades de ametralladoras pesadas que se enfriaban con agua y que no había en el Chaco, agua. Por ende, y según muchos historiadores militares, lo que le da enormes victorias al Paraguay en la guerra del Chaco son las ametralladoras livianas, que justamente Eligio Ayala es el que lo adquiere en gran cantidad. También los cañones Schneider desde 75, que permitían buena puntería para el complejo terreno del Chaco, los adquiere también Eligio Ayala. O sea, en lo que fue el rearme es fundamental su tarea, y también lo que respecta a la aviación. Es cierto que si nos ponemos a contrastar la cantidad de armamentos bolivianos con la de los paraguayos, tal vez nos superen en algo los bolivianos, pero ellos eran un país minero, tenían un PIB mucho mayor. O sea, tal vez no les empatemos en alguna circunstancia, como la aviación, por ejemplo, cierto, pero de todas formas se estuvo a la altura. Esta foto, por ejemplo, es destacadísima, doctor. Al que le vemos allí es a Juan Sinforiano Bogarín. Espera, te va a dar un primer plano. Ahora. Ahí está. Al que le vemos, este fue el día que asume su presidencia segunda, Eligio Ayala. Manuel Burgos, el que está a la izquierda de Eligio, su vicepresidente, y el que está a la derecha es Bogarín. ¿Por qué es tan importante Bogarín? Por el hecho de que él fue clave en la pacificación de la nación paraguaya. Era de Muyapegui también. Era de Muyapegui también. Bogarín es el que, a partir de misivas que enviaba a los distintos pueblos, calma las aguas después de esa tan candente guerra civil del 22. Va a ser fundamental la tarea de Bogarín. Tuvo también otra repercusión. La masonería, por ejemplo, pierde fuerza. Los masones vuelven a sus templos y permanecen en sus templos por la incidencia que tiene Bogarín y por el peso que adquiere durante el gobierno de Eligio Ayala. Otra cosa, Eligio Ayala era católico. A él no se le reconoce, no tiene documento que lo vincule con trabajos masónicos, por ejemplo. Pero esta foto para mí es emblemática porque por un lado nos muestra lo que era la personalidad de Eligio, así sin nervios. Le vio muy cansado al monseñor Juan Sinforiano Bogarín y le envió, creo que 2 meses pagado por el gobierno paraguayo de vacaciones a la Argentina. Nunca en su vida tuvo vacaciones Juan Sinforiano Bogarín. Recorrió el país a caballo. Volviendo al tema de Eligio, sí. Funda los fortines, compra armas, estabiliza la economía, envía oficiales a formarse al extranjero. Educación con el proyecto de la escuela activa que tenía con Ramón Indalecio Cardoso. Que fue la mejor reforma para muchísimos docentes hasta la fecha. Hasta ahora. Trajo a los médicos franceses para la Facultad de Medicina. Fundó la Facultad de Ingeniería. Hizo una ley también que beneficiaba a los accidentes de trabajo. Y trajo un americano para que le haga una ley de aduana también. Sí. Tal vez el aspecto negro de su gobierno fue la matanza de Puerto Pinasco, la que se da el 15 de julio de 1927. Es que hay que entender que ese periodo era de una efervescencia social fuerte. En el 28 se funda el Partido Comunista.
Y en Puerto Pinasco había una empresa que era la IPC, donde uno de los gerentes era Eusebio Ayala. Había más o menos 3.000 empleados que ya reclamaban las 8 horas de trabajo diaria. Se levantan estos 3.000. Había un Campagno, se llamaba, un revoltoso allí que tenía cierta incidencia, dicen que era comunista, y amenazan con quemar todas las instalaciones, quemar la comisaría y la usina también. Por ende, no hubo otra que llamar a un contingente de 35 hombres desde Concepción. Y allí se da la represión que dicen que fue entre 12 a 20 hombres fallecidos, ¿verdad? Siempre hay un poco de exageración porque se dice que después hay ahorcamientos y demás cosas, pero en la mesa de discusión, en los foros, siempre eso es lo que te tiran los anti-Eligio, por ejemplo, lo que fue la matanza de Puerto Pinasco. Pero hay que entender que fue... Que en muchísimos países se dio ese periodo de efervescencia social en donde había levantamientos y muchas veces se llegaba lastimosamente a ese extremo, ¿verdad? Bueno, está bien, todo el mundo tiene derecho a dar sus opiniones, ¿verdad? Y si hubo un evento de esa naturaleza, hay que destacar. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Eligio, por ejemplo, cuando el incidente de sorpresa? Bueno, evidentemente en ese momento no había, con lo poco que teníamos nos organizamos para hacer frente a esa situación ante la muerte de febrero de 1928, Rojas Silva. 27, cuando muere Rojas Silva, 28. Hubo una serie de manifestaciones también que reclamaron una actuación del Estado paraguayo. Él se hizo presente. Se hizo presente, se pronuncia. Fue al balcón del actual edificio de Correo y le arengó y le explicó al pueblo que nos estábamos defendiendo y que no podíamos adelantar porque no teníamos lo suficiente insumos como para llevar adelante. Y ahí lo que también hay que comprender, y esto lo dice la embajadora Julia Velilla, la adquisición de armamentos del Paraguay muy inteligentemente lo hace de manera discreta. No podía publicar a 1000 voces que había adquirido 2 cañoneras de primer mundo, ni tampoco que había adquirido fusiles Mauser de Oviedo o ametralladoras pesadas y ametralladoras livianas. Bolivia totalmente en sentido contrario publicaba a 1000 voces los contratos que firmaba con esta empresa, la Biker inglesa, por ejemplo. Cosa que Eligio fue mucho más prudente y él, para tener peso en la mesa de negociaciones, no publicaba todos esos acuerdos, todos esos contratos que se iba adquiriendo. Es más, utiliza un acuerdo importante con la Argentina para, por intermedio de la Argentina, ir adquiriendo los lotes de armamento. Fue a través del encargado militar de la Argentina que se hicieron las compras. Exactamente. Primero con Eusebio Ayala y luego ya con la presencia del coronel Manlio Schenoni. Un aspecto importante. Pero me ha permitido un pequeño corte. ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar? No, la reforma electoral, lo que fueron las elecciones. A la vuelta de estos consejos comerciales, reforma electoral, gobierno del presidente Eligio Ayala y finalmente cómo hace para llegar al Ministerio de Hacienda y cómo termina la vida del presidente Eligio Ayala. Interesantísimo el programa. Yo creo que a esta altura tenemos que hacer otro programa del doctor Eligio Ayala porque el tiempo evidentemente es un gran adversario. Explícanos vos estas imágenes que tenemos que son muy interesantes para que la gente conozca, doctor. Bueno, la imagen de Hilda Díez que estábamos viendo hace rato, que ahí está justamente esta foto de Luis Verón. Hilda Díez tenía 23 años. Es la mujer, en su domicilio fallece Eligio Ayala, según los reportes, en un incidente, en una balacera en donde estaba José Tomás Vareiro. Eligio recibe unos disparos, va hasta la casa del doctor Cayetano Masi y pide un auxilio, le lleva hasta su hospital y bueno, allí pasa sus últimas horas. Estoy pasando las peores horas de mi vida, dice Eligio en sus últimos momentos de vida. Y la siguiente foto, por favor. Acá está. ¿Y sabe cuál fue la última palabra de Eligio? Díganle a mi mamá que la quiero mucho. A mí me da un pirí, por ejemplo, cada vez que escucho eso. Manuela Fallece a los 106 años. 106 años, correcto. Tenía 80 años cuando su hijo Eligio... 81 años. 81 años cuando su hijo Eligio fallece. Esta foto de la colección Pastores se encuentra en una casa en Bullapedú y gracias a sus descendientes se reconoce. Ella fallece en 1955 recién, es impresionante. Sí, o sea, muy longeva. Bastante. 106 años. La siguiente imagen. Esta foto es una correspondencia que él escribe siendo presidente,
que él le agradece a su mamá un retrato que ella le envía de regalo desde Mbuyapé, y justamente le dice: "Ay, Dios quiera que viva sana y bien muchos años más. Abrazos afectuosos a ti y a Celestina", que era su hermana. Esto recién se publicó hace cosa de un año, es parte de esa colección. ¿La siguiente? La siguiente. Dice que esta es una de las postales que él escribe desde Ginebra. Desde Ginebra en el 16. Le escribe a su mamá. Es bastante breve, hay otras postales que son mucho más. Linda caligrafía, Eligio. La siguiente, Cristian, por favor, vamos más Esta rápido. es su última carta. No. Esta es, siguiente, por favor. Esta es Celestina, ya leímos esta. ¿La otra? Ya leímos también. Cuando era presidente de Eligio. Bueno, acá está su partida de nacimiento. Okay, ¿me permití mencionar algo, doctor? Sí, por favor. Se dice que Eligio tenía 2 tinteros. Uno para su correspondencia privada, comprada con su pecunio, con su dinero, y por todo lo que era correspondencia del Estado, comprado con dinero del Estado, para no mezclar su vida privada, su asunto para no privado hacer con gastos, asunto del Estado, para no hacerle gastar. A ese nivel llegaba Eligio, impresionante. Bueno, háblame rápidamente de la ley electoral. Bueno, él permite que haya elecciones en el 28 con liberales y colorados. Por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia. Los colorados le van a presentar a Eduardo Fleita y Eduardo López Moreira. Eduardo López Moreira. Pedro Pepeña era el único disgustado que no quería saber nada de presentarse a la elección. Abstencionista. Fue abstencionista. Y por el otro lado a José P. Guyari y a Emiliano González Navero, que finalmente ganó por un 63%, creo que José P. Guyari, que era totalmente diferente a Eligio. ¿Por qué? Porque él era caudillo. Él sí era caudillo de masas y demás. Eligio era un tipo que le mencionan varios y dice que era un antipático que a nadie le quería. La única persona que tal vez haya querido en su vida fue a su mamá, decía Bray sobre Eligio, ¿verdad? Sí, es cierto. Bueno, tenía un carácter especial, ¿verdad? No, él no era, decía lo que para hacer salchichas se necesitan actividades, pero para ser ministro lo único que hay que tener es una posición genuflexa y una contorsión de la columna vertebral. Algo más de la vida de Eligio, la muerte finalmente. Bueno, él hace su último viaje a Mbuyapé 4 meses antes de fallecer. Ojo, irte a Mbuyapé, él se iba en tren hasta Maciel y de Maciel se iba a caballo. Un viaje de un día prácticamente para él era irse hasta Mbuyapé para verle a su gente. Él estaba muy atareado como ministro de Hacienda y constantemente a su hermano Emilio le decía que se iba a ir hasta que finalmente toma la decisión y va solo hasta la estación del tren Maciel a caballo a su casa. Estuvo como 4 o 5 días. Cuando llega a Asunción a la vuelta de ese viaje, él hace su correspondencia diciendo que llegó a la 1 de la madrugada en Asunción, agradecía demasiado todos los afectos que le brindaron y que iba a estar informando y enviando más misivas. Finalmente, 4 meses después fallece en ese trágico episodio de balacera que mencionamos, que tiene muchísimos sesgos, como hablamos fuera de cámara, ¿verdad? Por las exageraciones mismas que tal vez se hayan puestos en varios de los autores. Sobre todo, como hablamos, uno de los autores que mucho no le quiere es Washington Ashwell, que bueno, él mismo dice que... Qué suerte que vos lo decís, doctor. No, de hecho él dice que todo lo bueno económicamente que fue el gobierno de Eligio Ayala fue gracias a la prosperidad de los precios del algodón. Pero está bien, el precio del algodón fue fantástico durante el gobierno de Ayala, pero si no había una buena administración, todo ese dinero se iba a despilfarrar. No. Washington Ashwell tiene el antecedente de haber hecho algunas falsificaciones de otras obras. Yo no le doy ningún crédito. No existía pistola automática, primero. Segundo, el doctor Luis Escobar, hijo de Lepatí Escobar, el general, y nieto del general Patricio Escobar, presidente de la República, era abogado, no era policía. O sea, tiene muchos errores. Se nota que hizo una persona que no conocía la realidad. Me comprometí yo que iba a hacer al inicio del programa y ahora al final, quiero que con esa voz estontórea, varonil, leas este acta que encontró la doctora María Luisa Ayala Bocio y acompañado también de Berta Ayala. Este es el acta que está en la iglesia de Mbuyapé, el acta de nacimiento de José
Emilio, otra voz, José Eligio Ayala. Ponen vos, Cristian, por favor, no vaya a sacar justo ahora el... Mira que va a despertar una polémica, doctor, en tu programa. No importa, esa es la idea, la idea. Tenemos ya con el Mariscal López la duda sobre su fecha de nacimiento. Bueno. En esta parroquial iglesia Nuestra Señora, ahí no se alcanza a ver, en Buyapeguí, a 18 de mayo de 1879. Yo, el cura... excusador, suplí las sagradas ceremonias de óleo y crisma a un párvulo llamado José Eligio, hijo natural de Manuela Ayala, que nació 4 de diciembre de 1878. No, acá... No, lee todo, por favor, lee todo. Fue bautizado privadamente por el facultativo Demetrio Ayala, siendo padrino el mismo, bautizante y en prisma el mismo de que certifico. No, acá despertaste una polémica. ¿Por qué? ¿Por qué? La gente leyó mal. Él nació el 4 de diciembre de 1878 y se le inscribió, como dice ahí, en mayo de 1879. La gente lo único que leyó lo primero y dijo que Eligio Ayala nació el 4 de diciembre de 1879. Hoy, en un diálogo franco, gracias a María Luisa Ayala Bocio, a Doris Ayala y a vos, doctor Claudio Velázquez, estamos iniciando un proceso de rectificación. Perfecto. Que corresponde avalado en fuentes primarias y bien probada, auténtica, como son estos documentos que obran en la parroquia de Buyapeguí. Ok, doctor. Más contundente que eso, imposible. Sí, totalmente, no. Agradecido por exponer este documento. Te quiero comprometer públicamente para que hablemos de la revolución del 22 y 23 en un próximo programa. ¿Puede ser? Agradecido, sí, para mí un privilegio. Gracias, doctor. Sí, muy amable. Muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Claudio Velázquez, historiador, hablando de la vida del doctor Eligio Ayala, el más grande presidente de la República. Tiene tanta reciprocidad que hoy existen avenidas, calles, ciudades que llevan su nombre. Por supuesto, a medida que más se le olvida a Eligio, cada vez se hace más grande. Eligio, el grande Ayala. Vamos a unos consejos comerciales y a la vuelta vamos a hablar de un temón. Vamos a hablar con el doctor Amílcar. Amílcar nos va a explicar el comportamiento del dólar. Fue oportuna la intervención del Banco Central, fue tardía. La previsión para el ejercicio presupuestario 2025, la calificación que tiene el Paraguay de los organismos internacionales para inversión, todo lo que quiera saber con el doctor Amílcar en minutos aquí por Diálogo Franco. Estamos de vuelta ya saludando al doctor Amílcar. ¿Cómo estás, Amílcar? Buenas noches. Buenas noches, doctor Federico Franco. Un gusto compartir contigo en este programa y un cordial saludo a la teleaudiencia. Después de mucho tiempo, doctor. Y hace rato que no veníamos a conversar un poco. Bueno, quiero en primer lugar hacer un reconocimiento y una gratitud pública. Tuvimos nosotros una serie de imágenes, algunas de ellas diario de la época del fallecimiento, el día siguiente, 26 de octubre de 1930, que nos cedió gentilmente Victoria Calderón. Para ella mi gratitud, mi reconocimiento y por supuesto, Victoria, vos sabés que estas imágenes del presidente Eligio Ayala no solamente vamos a mantener y a preservar, sino que vamos a digitalizar para que el resto del país pueda tener acceso a esta información. Este es un obsequio de la familia de Victoria Calderón que nosotros, por supuesto, vamos a honrar en primer lugar y en segundo lugar a socializar para que todo el Paraguay pueda tener acceso. Está el discurso de todos los oradores el día del sepelio 25 de octubre del presidente Eligio Ayala. Ahora sí, Amílcar, el dólar subió a un nivel récord inesperado, 8.000. ¿Y ahora? Así es. Vimos en los últimos 2 meses, en las últimas semanas particularmente, una suba importante del dólar que ya se ubica en un nivel, digamos, récord de la última década, en términos porcentuales, más del 8%. Y ciertamente pensábamos que la intervención del Banco Central iba a ser más decidida para que no llegara a ese número, porque también 8.000 es como un número, una barrera psicológica. No da igual, digamos, que cierre por debajo a que alcance ese número y que incluso lo supere.
Lo que ha ocurrido este año es que se ha producido un desequilibrio en el mercado cambiario. Las cifras a septiembre muestran que las exportaciones, que son las que generan ingresos de divisas, han caído un 1%, menos 1%. Sin embargo, las importaciones han crecido más 7%. Entonces vos tenés una demanda aumentada de divisas por el lado de las importaciones y una entrada de divisas por el lado de las exportaciones que cae. Y eso ha generado un desequilibrio, ¿no? Bajó el precio de la soja también. Claro, debido justamente a la disminución del precio de la soja, porque en volumen exportamos lo mismo, pero a un precio más bajo. Y eso es lo que ha hecho que las exportaciones en valor monetario hayan caído, ¿no? Y bueno, el Banco Central en el medio de todo esto también ha intervenido, porque tímidamente por lo que vemos no ha sido suficiente. Y eso es lo que ha generado esa suba, ¿no? Las razones, yo te decía, la importación crece 7%. Sí. Pero ¿qué es lo que estamos importando más? Si uno mira el detalle, vemos que en primer lugar es combustibles y en segundo lugar alimentos. Entonces surge la pregunta, ¿será que estamos consumiendo más combustible este año? En realidad no. Lo que se está dando es un efecto sustitución de importaciones formales por lo que anteriormente era el contrabando. Hasta el año pasado había un flujo de combustible barato, de contrabando que ingresaba de Argentina a las ciudades fronterizas por la situación... Un espectáculo dantesco que veíamos en todas las calles de Asunción. Exacto, por la distorsión cambiaria, el doble tipo de cambio que tenía Argentina, con una brecha importante que era prácticamente el doble, era el tipo de cambio blue con respecto al tipo de cambio oficial. Entonces eso hacía que fuera, digamos, muy atractivo y actuaba como una especie de subsidio para Paraguay, ese combustible barato que entraba desde Argentina. Este año eso ya no está, ¿verdad? Se ha prácticamente reducido al mínimo y entonces hay que lo que anteriormente se abastecía, una parte del consumo nacional, entraba por la vía del contrabando, ahora hay que sustituirlo por importaciones formales. Y eso es lo que eleva la importación y explica en parte ese aumento del total de importaciones. Ahora, yo soy médico. Con todo respeto, ¿verdad? Si lo que te digo es una grosería, te pido disculpas. Yo sé que hay una paciente embarazada. Yo sé que dentro de 9 meses y 10 días, 40 semanas, yo voy a tener que tener un bebé. Y le tengo que preparar a mi paciente que para esa fecha tenga todos estos medicamentos, que la criatura, su pediatra, la anestesia. Yo planifico. Extrapolando esta comparación, hubo una previsión de parte de nuestras autoridades de la política monetaria, en particular el Banco Central, o fue tardía la intervención del Banco Central? Si bien hay que reconocer, ¿verdad? Hay que decir más bien de que nosotros tenemos un esquema de tipo de cambio libre, ¿verdad? O sea, que el precio del dólar se construye, se genera a partir del libre juego de la oferta y la demanda. Sin embargo, el Banco Central puede actuar para, digamos... Normalmente lo hace. Para frenar en estas situaciones que vos planteás. Claro, esos cambios muy bruscos. Yo creo que el Banco Central actuó tarde. Yo creo que hubiera sido más decidida la actuación más temprano para evitar justamente esto. Porque hoy volvió a bajar el dólar. Claro. Ocurre que la demanda normal de dólares está dada por la importación. Los importadores demandan dólares. Pero cuando sube muy bruscamente en un periodo corto, se empieza a generar una segunda demanda, que ya no es la genuina, por decirlo de alguna manera, sino que es gente que simplemente ya se pone nerviosa porque ve que sube mucho, entonces decide salirse de guaraníes y comprar dólares, ¿verdad? Por simplemente un cambio de posición. Entonces, ese es el detalle, digamos, de cuando se permite que haya subas muy bruscas y no se actúa a tiempo, de que empieza, digamos, la especulación, gente que por diferentes razones, sin que tenga una necesidad inicial, simplemente porque se mueve mucho el tipo de cambio, entonces decide comprar dólares como una forma de proteger sus ahorros. Y eso aumenta más, todavía empeora el problema porque se genera más demanda de dólares y hace que suba aún más. Por eso es importante la actuación oportuna. Yo creo de que llegó tarde. El viernes pasado el Banco Central anuncia una medida donde dice que va a participar, va a salir a vender dólares, un mínimo de 15 millones de dólares por día a partir de hoy. Y hoy vimos ya que cierta mayor tranquilidad en el mercado cambiario. Por lo que vemos ya con el diario del lunes, como se dice,
era necesaria esta medida y bueno, vino ¿Por qué en vez de anunciar ya no se operó eso el viernes? ¿Era necesario esperar viernes, sábado, domingo primero? Y la segunda pregunta, desde el punto de vista del comercio, a Pedro, a Jorge, a Andrea, a María, a Juana, que tiene que pagar la cuota de su auto, de su equipamiento que compró en dólar, claro que le afecta. Pero ¿en qué manera le perjudica al país utilizar las reservas para poder hacer esta inversión? Y en cierta manera, para eso están las reservas, ¿verdad? Es justamente para que una de las variables económicas importantes, que es el tipo de cambio, digamos, flote libremente, pero lo haga en un ámbito suave o de una manera suave, que no haya estas subas bruscas que empiezan a generar nerviosismo ahora en el mercado. Y eso es lo que creo yo se tardó, vino ya la medida un poco tarde, ¿no? Yo creo que hubiera sido más decidida cuando ya se empezaba a notar que iba disparando el dólar, bueno, una actuación más decidida del Banco Central para frenar. El Banco Central, un mercado que mueve más o menos entre 40 y 50 millones de dólares por día, que es el mercado de cambios de Paraguay, el Banco Central tiene una reserva de 10.000 millones de dólares, o sea, tiene poder de fuego para actuar, digamos, y calmar y que no se generen expectativas negativas con respecto al tipo de cambio. Y bueno, que transcurra entonces este fin de año, que especialmente era importante, ¿no? Con cierta tranquilidad. Lo que decías afecta a la clase media, a los consumidores en general, la suba del dólar, porque siempre yo suelo decir, más o menos la mitad de la ladera es producto importado, ¿no? Y por otro lado, ciertos productos, bienes durables y bienes de capital, que se financian en dólares, típicamente, por ejemplo, los automóviles que compra la clase media en largas cuotas, en cuotitas, esas cuotitas son en dólares. Claro. Entonces, cuando sube el tipo de cambio, bueno, le golpean su presupuesto algunos a la alquileres gente. También son en dólares. También hay exactamente alquileres en dólares. Ahora, doctor, disculpame que te interrumpa. A ver. Amílcar Ferreira, Sí. presidente del Banco Central del Paraguay. ¿Vos hubiera actuado antes y no hubiera hecho el anuncio, sino que hubiera actuado ipso facto? ¿O está bien lo que se hizo ahora? Sí. Por supuesto que ahí entramos en un ámbito de la subjetividad, todo esto es opinable, ¿verdad? Sí. Pero en mi opinión sí, yo hubiera actuado de manera mucho más decidida, digamos, dándole al mercado los dólares que requería para que, como dije, en todo caso sí, porque ya se notaba esto. ¿Qué pasa? El Banco Central y el Estado, el Ministerio de Economía, etcétera, hacen sus previsiones y los privados también lo hacemos, ¿no? Sabemos que hay una regla en economía que dice que en un país con una economía estable, y Paraguay lo es, la devaluación de la moneda tiende a ser igual a la inflación. Entonces, si vos tenés una inflación promedio de 4%, digamos que esperás una devaluación de más o menos 4%. Y el histórico muestra eso. Si uno agarra los últimos 10 años, uno ve que la devaluación promediada es de 4,3%. Entonces, se esperaba un tipo de cambio de más o menos 7.950, pero para diciembre, y eso ya se dio digamos, entre septiembre y octubre ya se había llegado a un tipo de cambio, se notaba ya esa disparada del dólar, y yo creo que en ese momento, ya en septiembre estábamos cercanos a lo que se esperaba para diciembre. Imagínate, faltaba todavía 3 meses para concluir el año, y en mi opinión la reacción del Banco Central fue muy tímida, ¿verdad? No fue suficiente. Otra pregunta estratégica y así bien dirigida, antes de irnos al corte. Cuando vos haces el presupuesto, doctor, siempre decís, nosotros vamos a pagar el servicio a la deuda exterior y tenemos que pagar, un ejemplo, $1.000.000. Nosotros tenemos que cambiar el dólar a 7.400. Si vos llegás a tu presupuesto al año ya 2025 en este caso y te encontrás que ese $1.000.000 tenés que pagar, pero ya no vas a encontrar más 7.450, sino que vas a encontrar un dólar de 8.100, 8.200, ¿cómo te afecta ese negativo en tu cambio? Y así como le afecta a las personas que tienen que pagar su cuotita de su auto o comprar un producto importado más caro, también le afecta al Estado. Sí, pero ahí pagamos todos nosotros. Los pagos de la deuda son como bien ahí pagamos todos los ciudadanos. Y sí, el pago de la deuda es en dólares, pero la recaudación de impuestos es en guaraníes. Entonces el Estado... ayudan algo los ingresos de Itaipú que son en dólares. Y sí, hay ciertos ingresos que ayudan, pero... La pregunta, doctora Amílcar Ferreira, es ese desbalance entre lo que vos presupuestaste del dólar que tendrías que tener, que es 7.700 para el 2025, y comenzás con 8.200, o sea, con 500 más,
te tiene que afectar en tu presupuesto. Y afecta a toda la economía, obliga seguramente al Estado a hacer ajustes en su presupuesto, también obliga a las empresas privadas a modificar sus presupuestos, sus proyecciones de compras, etcétera. Todo eso modifica, ¿verdad?, el momento que el tipo de cambio supera lo que más o menos el mercado estaba pronosticando para el cierre de año. Claramente este es un año un tanto atípico en ese aspecto, de que tenemos una suba más alta de lo que en líneas generales estaba esperando el mercado. Y a la vuelta de estos consejos comerciales me gustaría que nos dibujes, doctor Amílcar, cómo va a ser la proyección de nuestra economía en el 2025. Consejo comercial y regresamos inmediatamente. Estamos de vuelta con el doctor Amílcar Ferreira hablando de economía, hablamos del dólar, ahora vamos a hablar de la proyección económica para el 2025. ¿Cómo ves, doctor, tu imaginario 2025? Bueno, ya hay proyecciones, por ejemplo, el Banco Central ya ha presentado, también el Fondo Monetario Internacional en sus informes, ¿no? Y se habla de que el año próximo va a ser más o menos similar a este. Y en el caso paraguayo, sí, entre 4 y 5%. Paraguay, la previsión inicial 2024 había sido de 3,8 y al final parece que va a cerrar con 4,7. O sea que a nivel macro es un buen año. ¿Va a ser el país que más va a crecer en la región? Así es, se va a ubicar como el país que más ahora va a crecer en Sudamérica. Y el año próximo, la previsión inicial, la proyección inicial es de un 3,8. O sea que similar a la proyección con la que iniciamos 2024. En líneas generales, un año, digamos, que todo indica que va a ser un año normal, ¿verdad? Donde Paraguay crece más o menos alrededor del 4%, pero con algunas oportunidades o posibilidades que están en el horizonte que si se concretan empezarían a elevar esa tasa. Ocurre que Paraguay acaba de alcanzar el grado de inversión y eso abre la oportunidad de que empiecen a ingresar más capitales, inversión extranjera directa en Paraguay. Yo estuve en Chile y me decían, cuando el país alcanza el grado de inversión, el primer lugar donde se nota, digamos, la mayor entrada de financiamiento de capitales es el sistema financiero. Los bancos eventualmente empiezan también a alcanzar el grado de inversión, porque hay una regla en el mercado bursátil, una regla no escrita, pero que se cumple, que dice que en un país, la calificación soberana, la calificación que tiene el Estado, es el techo de lo que las empresas privadas de ese país pueden alcanzar. Vale decir, si el país no tiene grado de inversión, ninguna empresa puede tener grado de inversión. Correcto. Y por el contrario, cuando el país alcanza... proporcional. Claro, cuando el país alcanza el grado de inversión, las empresas de ese país ya pueden alcanzar grado de inversión. De hecho, vimos ya 2 entidades financieras que han alcanzado grado de inversión. Hay que recordar de que... ¿Vos te referías a bancos? Sí, hay 2 bancos, no sé si se puede nombrar, sí, claro. Banco Continental y la AFD ya alcanzaron grado de inversión, luego del anuncio de que Paraguay alcanzó grado de inversión. Bueno, bueno. Y eso, lo que va a pasar a continuación es que más bancos van a empezar también a alcanzar el grado de inversión. Qué bueno. Hay que recordar de que solo 60 países, más o menos 60 países en el mundo, tienen grado de inversión de 195 países calificados en todo el mundo. Entonces es un selecto club al cual a partir de ahora Paraguay se integra. Menos de un tercio, ¿no? Si bien es cierto, todavía grado de inversión solo por una calificadora, hay otro criterio que se maneja en los mercados, que es que por lo menos 2 calificadoras te tienen que dar el grado de inversión. ¿Y qué nos falta y para con eso conseguir? ya se confirma definitivamente, ¿verdad? ¿Qué nos falta para conseguir eso? Enseguida te voy a desarrollar qué nos falta, pero déjame terminar esta parte. Mira, 60 países tienen grado de inversión y 80% de toda la inversión extranjera directa en el mundo va a esos 60 países, va a los países con grado de inversión. ¿Por qué? Porque para el mundo financiero, para el mundo de las inversiones, el mundo se divide en 2 partes, países con grado de inversión y países sin grado de inversión. Tener grado de inversión en cierta manera implica que un país ya reúne todas las condiciones mínimas requeridas para recibir grandes inversiones. Mientras un país no tiene grado de inversión, igual recibe alguna inversión, pero tiende a ser inversión más pequeña. En el caso paraguayo, por ejemplo, la maquila, son inversiones de 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares. Pero las grandes inversiones, cuando uno ya habla de 1.000 millones de dólares para arriba, es así, digamos que miran muchísimo otros aspectos que son, yo diría, centrales, como la seguridad jurídica, ¿no? Y en ese sentido, hay que recordar que en los últimos 20 años, Paraguay en los primeros 10 años subió, en una escala del 1 al 20, subió de 4 a 10.
10 sería el techo de los países sin grado de inversión. A partir de 11 ya es grado de inversión. Entonces en 10 años subimos de 4 a 10 y luego nos mantuvimos estancados en ese 10 durante 10 años. Eso es los últimos 20, la historia de los últimos 20 de Paraguay. Este año 2024, una calificadora de las 3 que hay nos da grado de inversión, nos eleva de 10 a 11. Y otra calificadora que es Fitch acaba de publicar su informe y dice que mantiene a Paraguay en el 10, no le da todavía el grado de inversión. Y bueno, menciona lo que todas las calificadoras vienen mencionando en la última década sobre Paraguay, que dicen que Paraguay es una ecuación incompleta, es equilibrio macro, pero con problemas de debilidad institucional, principalmente referidos al sistema de justicia, que incluye al Poder Judicial y a la Fiscalía, ¿verdad? Es todavía una justicia que en la mirada de las calificadoras es débil, es, digamos... no es creíble, no ofrece las garantías que son características de un país con grado de inversión. Es muy todavía susceptible de ser influida por poderes fácticos, por caciques políticos e incluso por la corrupción, ¿verdad? Porque también dicen las calificadoras que a raíz de esa debilidad institucional, los niveles de corrupción en Paraguay y de impunidad son todavía altos, muy altos. Hablan de muy alta corrupción en sus informes. Entonces, ¿qué es lo que necesita Paraguay? Necesita generar un nuevo consenso en la sociedad, así como en los últimos 20 años generamos un consenso sobre la idea, el concepto del equilibrio macro y la responsabilidad fiscal. Hoy yo creo que en todo el arco político, en la clase política, en la clase empresarial y en la población en general, nadie plantea patear ese tablero del equilibrio macro y la debilidad institucional. Yo creo que una gran conquista de la sociedad paraguaya es el habernos puesto de acuerdo en eso, en que apreciamos, valoramos y queremos que se mantenga el equilibrio macro y la debilidad institucional. El equilibrio macro y la disciplina fiscal. No así en el aspecto de la fortaleza institucional. Ahí todavía hay muchos vicios. La patarrenga. Claro, hay muchos malos vicios, yo diría, de los políticos. Y bueno, es un poder judicial que todavía no ha madurado, no se ha puesto los pantalones largos. Y yo creo que de los 3 poderes del Estado probablemente sea el que más deuda tiene con la sociedad paraguaya. No ha estado a la altura de los tiempos de lo que ya hoy Paraguay con grado de inversión merece. Un poder judicial serio, un poder judicial ecuánime, un poder judicial fuerte, con presencia cuando se lo requiere. Y que transmita al mundo esa imagen de que Paraguay tiene un poder judicial que va a brindar las garantías requeridas para que las grandes inversiones aterricen en Paraguay. Hay que mirar países de la región como Uruguay o Chile, que son países con grado de inversión, que tienen ya hoy día una tradición de fortaleza institucional. Como toda democracia, tienen su debate político, tienen sus opiniones diversas en la sociedad, tienen su competencia, su lucha política, porque eso es característico de cualquier democracia, pero algo que nadie pone en duda es que el árbitro es independiente, que el árbitro brinda garantías y actúa cuando se requiere. Y bueno, eso es lo que falta, ¿verdad? Falta ir avanzando en esa cultura de la institución, que, digamos, propia de un sistema republicano, donde cada poder cumpla el rol que le cabe en un país, en una república, ¿no? Esta imagen, doctor Amílcar Ferreira, que se dio recientemente con la famosa comisión Garrote, me hace acordar lo que ocurría en los Estados Unidos en los años 50 con el senador... el macartismo. McCarthy. Sí. Senador McCarthy, se ha ido el nombre de macartismo. Le juro que no tiene nada que ver con el presidente Cartes, es una coincidencia. Yo digo que hay tanto cariño hacia el apellido que estos parlamentarios decidieron crear una comisión que es un macartismo, que es una comisión que actúa con prejuicio, con maldad, con ensañamiento y que comienza a castigar a la gente que piensa diferente o que actúa diferente. Esta decisión contra la sociedad civil pudo haber sido un detonante para que la calificadora no le mejore la situación a Paraguay. Claramente sí, yo no digo que sea la única razón, pero que sí fue un argumento, un motivo, porque de hecho lo menciona explícitamente Fitch en su informe. Dice explícitamente de que la iniciativa de ley, digamos, de mayor control a las ONG preocupa porque puede coartar la libertad de asociación y la libertad de expresión en Paraguay. Lo dicen explícitamente, ni siquiera lo dicen en forma genérica,
¿verdad? Así, Sino que literal. lo dicen literal. Entonces yo creo que esto es lo que yo lamento, ¿verdad? Porque un país que acaba de estrenar su grado de inversión debería estar concentrado Claro. en mejorar aquellos aspectos observados por las calificadoras y no estar inventando problemas que no tiene. ¿Por qué digo esto? Las ONG no son un problema del Paraguay, a todo lo contrario, son muchas veces la solución a muchos de los problemas que el Estado no puede abordar suficientemente. Entonces complementan en muchísimos casos las tareas propias del Estado y son una ayuda, ¿no? Esto es lo que en lenguaje tenístico diríamos es un error no forzado, cuando vos perdés un punto por tu propio error, no porque tu adversario te gane, sino por tu propio error. Entonces, en un momento en el cual estamos estrenando el grado de inversión, claro, en un momento en el cual deberíamos estar mostrando nuestra mejor imagen al mundo, tratando de que a continuación ocurre lo que ocurre en todo país que alcanza el grado de inversión, que grandes inversiones empiezan a mirar el país, empiezan a instalarse en el país. Nos inventamos una persecución a las ONG. ¿Por qué digo persecución, doctor? Porque vemos que también hay mucha mala fe en esto. Hemos visto que la Comisión Bicameral de Investigación empieza a solicitar información a las ONG, que estas obviamente por estar obligadas empiezan a proveer. ¿Y qué es lo que pasa a continuación? Filtran a sus operadores políticos y luego se da una campaña de escrache a gente honorable ciertamente que trabaja en este tercer sector. Yo lamento que en nuestro país ocurra esto, como te digo, es una cuestión inventada, nos inventamos un problema, nos perseguimos entre paraguayos y viene esto a enturbiar el ambiente y la comunidad internacional, por supuesto, observa esto. Esto, digamos, hay un informe muy importante que publica el Banco Mundial que se llama WGI, Worldwide Governance Indicators, que mide, que evalúa, que refleja, ¿verdad? Le da una nota a este tipo de temas. Y esto va a terminar afectando nuestra calificación en ese WGI, que a su vez, dicen las calificadoras, se basan fuertemente en ese informe del Banco Mundial para construir su calificación en el pilar de fortaleza institucional y calidad democrática. Ahora, entonces, totalmente a contramano viene este tipo doctor de Amílcar, este tema. La forma tan clara, tan diáfana, tan transparente como vos estás explicando, yo no puedo entender que el ministro de Economía o el presidente del Banco Central o el ministro de Industria y Comercio no le digan al presidente de la República. ¿Por qué el presidente de la República no toma una decisión, por ejemplo, para sacarla al Paraguay de este marasmo económico en que lo encontramos y saltar a la captura de los mercados internacionales con el grado de inversión? ¿Qué puede ocurrir? Esto yo creo que es un poco el resultado, ¿verdad?, de un esquema de doble comando, que es algo que en cierta manera muchos analistas veíamos que se podía dar en este gobierno. Vemos que hay dos agendas. Una agenda del presidente, yo quiero decirlo con todas las letras, tiene un enorme mérito por haber alcanzado en su administración el grado de inversión. No es poca cosa, yo creo que es probablemente el mayor logro en materia económica en los últimos 50 años, porque abre la posibilidad de que Paraguay vaya de ese 4% de crecimiento promedio anual a tasas del 6%. En la década del 70, con la construcción de Itaipú, Paraguay creció durante toda esa década 8,3% promedio anual. Sí. Entonces, este grado de inversión abre la posibilidad de que Paraguay sea en la próxima década una economía fuertemente impulsada por inversiones y que vaya a tasa del 6-8%. Entonces, por un lado quiero decir eso, es un enorme logro. Pero a la vez, a esa agenda impulsada por el Ejecutivo, pareciera que opera una agenda paralela que es más bien política, que se desarrolla en el Congreso. Por ejemplo, vos recordarás que a inicio de este gobierno el presidente convoca un domingo a una cumbre de poderes. Fue así como sorpresiva, van el presidente de la Corte Suprema. Tuvieron una asamblea, fue. Parecía que ese era no como fue una cumbre, una asamblea, habían como 10 personas ahí. Sí, pero luego se le nombra a Rivas al frente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Claro. Una persona sobre la cual hay, digamos, ahora para la revisión serias dudas de que haya estudiado en la facultad. Entonces, vos ves esas señales contradictorias, ¿verdad? Ahora, el presidente acaba de anunciar el gran logro del grado de inversión y a continuación le hacen este tema de la ley contra la ONG que termina afectando la calificación crediticia. ¿Vos crees así Fíjate, en el histórico que la agenda de España tiene más peso que la agenda del paraguayo independiente? Y como que se conviven y en algunos casos se contradicen. En algunos casos una agenda evita
el avance de la otra e inclusive chocan, ¿verdad? Ahí te doy dos claros ejemplos. El presidente de la República convocando a una cumbre de poderes, en cierta manera el mensaje era, trabajemos todos juntos, los tres poderes, hagamos una coordinación para ir superando eso que las calificadoras señalan, la ecuación incompleta, y al mismo tiempo, del lado político, de la agenda política, le nombran a Rivas, que le ponen ahí como un garrote en una institución clave, ¿verdad? Porque yo digo, nosotros tenemos en Paraguay profesionales de primera línea en el ámbito del derecho que podrían prestigiar un órgano tan importante como el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Por supuesto. Entonces, al inicio de un gobierno, dar ese tipo de señales es, ¿qué te diría?, totalmente contradictorio, de contramano a lo que Paraguay necesitaba en ese momento. Por supuesto. Entonces, nosotros tenemos que empezar a hacer bien las cosas, tenemos que tener una visión, creo yo, mirar los países de la región, construir esa fortaleza institucional y dejar atrás esos vicios de querer controlar a la justicia, mantenerla sometida, porque eso no nos va a llevar a nada, eso privilegia a pequeños grupos, pero le priva al resto de ciudadanos, al resto del país, de los grandes beneficios del grado de inversión. Endoso absolutamente todas tus expresiones. Vamos a un pequeño corte, doctor, último, y regresamos luego ya a la parte final de la programación del día de la fecha. 31 de octubre, ¿qué vas a hacer? Aparte de Halloween, ¿verdad? Te invito, Fernando de la Mora, el Club Sport Colombia cumple 100 años. Ok. El 1 de noviembre y el 31 vamos a estar festejando, ahí está la gran cena show de Sport Colombia, 100 años de fundación del Club de Sport Colombia de Fernando de la Mora, va a ser a partir de las 21 horas en Cirana, espacio de eventos, ahí está todo el nivel de los platos de comida completos, los contactos, pasamos la siguiente información, entrada, completo, todo esto en Cirana, Fernando de la Mora. Te invito, doctor, va a ser un placer contar con tu presencia. Voy a tratar de ir, realmente interesante el evento. Bueno, quiero que cierre el programa, 2 minutos y cerrar el programa. Sí, mira, una reflexión final, yo creo que este gobierno está liderado por técnicos de buen nivel, yo creo que ellos, por su formación, por haber estudiado en el exterior, por su roce internacional, tienen la visión correcta de lo que Paraguay necesita en esta etapa de su historia, que decía la ecuación incompleta, equilibrio macro, algo ya conquistado, pero debilidad institucional. Dado eso, nosotros deberíamos estar concentrados en corregir aquellos aspectos que en la mirada internacional hacen que Paraguay no pueda, digamos, despegar, y deberíamos generar, creo yo, deberíamos ser inteligentes en ese aspecto, generar las condiciones adecuadas, las reformas que todavía falta hacer, son reformas, ¿qué diría?, complicadas, difíciles, desafiantes, ¿verdad? La reforma al servicio civil, que profesionalice la carrera del funcionario público, la reforma previsional que va a tocar un montón de intereses, ¿verdad? Entonces yo creo que esos son los grandes desafíos y deberíamos ser más inteligentes, no estar inventando problemas, inventando ruido, ¿verdad? Que finalmente afectan la imagen paraguaya, me refiero específicamente a este tema de la ley de las ONG. Los nombramientos en general en el Estado deberían ser de lujo. Una pregunta que yo me hago es, si nosotros queremos iniciar una tradición de fortaleza institucional en Paraguay, similar a la que hoy ya tienen Uruguay o Chile, países en los cuales no hay ninguna duda de la fortaleza de sus instituciones, ¿cuál sería el primer paso? ¿Por dónde deberíamos empezar? Y yo digo que es por buenos nombramientos. Claro, porque finalmente las instituciones son personas. Entonces buscar buenos nombramientos, los mejores paraguayos, no importa de qué partido, pero gente que realmente reúna buenas condiciones y que pueda dar prestigio ahora a los cargos importantes dentro del Estado, y que eso se convierta en una especie de regla no escrita de que así tiene que ser. Y a partir de ahí entonces, bueno, ir avanzando, ¿verdad? Yo creo que Paraguay tiene muchas condiciones, podría ser un país de los mejores, yo diría, en Sudamérica. Hoy ya tiene un crecimiento interesante, 4, coste que 4 todavía es un crecimiento, si bien es bueno, pero podría ser mayor, ¿verdad? Por todas las otras precondiciones que están dadas las condiciones para que vaya. Claro, pero yo digo que en lenguaje informático, Paraguay no tiene un problema de hardware, Paraguay tiene agua, energía, río, tiene un problema de software. Nuestro problema es de funcionamiento de la sociedad, de esa debilidad institucional, de muchos vicios todavía que arrastramos, que tenemos que ir superando. Una cultura corrupta, una cultura prebendaria, una cultura del camino torcido no es coherente con el grado de inversión. Los países con grado de inversión son países serios, son países donde el único elemento que ordena a la sociedad y a la economía es el Estado de Derecho, la ley.
y nada más que la ley. No hay factores, digamos, poderes fácticos o factores exógenos que estén marcando las reglas en el país. Y eso es lo que brinda la seguridad que permite que las grandes inversiones vengan al país. Correcto. Ojalá seamos inteligentes y recorramos ese camino y ningún otro. Doctor Amílcar Ferreira, gracias por estos minutos con Diálogo Franco, muy amable. Un gusto siempre, gracias por la invitación. Nosotros nos vamos, gracias a la audiencia por la preferencia. Retornamos, si Dios permite, el próximo lunes. Diálogo Franco.